En la gestión de riesgos, en la propia gestión de riesgos empresarial, organizacional, es muy importante también considerar adicionalmente a los modelos internacionales, los modelos nacionales, para poder generar un modelo que se adapte a las necesidades, a la cultura, a la economía, al entorno de cada una de las empresas, de cada una de las organizaciones, y así lograr de manera adecuada los objetivos y metas institucionales. Recordemos entonces del modelo COSO, de Committee of Sponsored of Tradeway Commission, que básicamente tiene la intención de generar un modelo que nos permita administrar, gestionar de manera adecuada los riesgos, pero también adicionalmente identificarlos, evaluarlos, priorizarlos, administrarlos y gestionarlos, pues también aplicar mecanismos de control que permitan de manera razonable alcanzar los objetivos institucionales. En el caso del modelo COSO, me centraré muy brevemente, tiene básicamente 5 componentes. Se llama el primer componente el ambiente de control, que es en donde está la base y la estructura para poder generar una adecuada organización. La evaluación de riesgos, que es en donde ya identificamos, evaluamos, analizamos los riesgos más importantes en función del logro de los objetivos. El tercer componente son las actividades de control, que básicamente ahí aplicamos políticas y procedimientos que ayudan a asegurar las directrices de una adecuada administración y una eficiente gestión pública o gestión privada, según corresponda. En el caso de la información y comunicación, que es el cuarto componente, pues estos apoyan a la captación y al intercambio de información tanto interna como externa. Pero el último sería el último componente de este modelo COSO, que es un modelo de los Estados Unidos, como ya me refería, la parte de la supervisión. Tenemos el otro que es muy importante, que es un modelo canadiense, es el modelo COCO, Criteria of Control. Este modelo COCO es desarrollado por el Instituto Canadiense de Contadores y proporciona una guía para la implementación de controles internos y una adecuada gestión de riesgos. Y básicamente son 4 grandes componentes. El propósito, que es el establecimiento de objetivos claros y coherentes. Porque en el caso de la gestión de riesgos, de donde tenemos, y lo iremos viendo en la sesión del día de hoy, de donde tenemos que priorizar, pues precisamente es de los objetivos para poder generar nuestro modelo de gestión de riesgos. El segundo componente del modelo COCO canadiense es el compromiso. Esto es una participación activa con una responsabilidad por parte de todos los miembros, los colaboradores, los asociados dentro de la organización, incluidos también los externos que dan servicio o brindan servicios de tercerización directamente con la empresa. Y lo que vemos entonces es que pues ese compromiso se lleva a la práctica, no es solamente un documento, sino que tiene que aplicarse y se tiene que evaluar. Asimismo, tenemos dentro de estos modelos el tercer componente del modelo COCO, que es la capacidad. Esa capacidad, en el caso del modelo COCO, del modelo canadiense, hace alusión referentemente a los recursos financieros, institucionales, económicos, materiales, y que por supuesto pues van a dar certeza para cumplir los objetivos, ya que esos recursos pues tendrán que estar alineados necesariamente para lograr los objetivos y metas de la empresa o de la organización. Y el último componente en el modelo COCO es el monitoreo y el aprendizaje. Digamos, este monitoreo tiene que ver mucho con estar evaluando constantemente lo que hacen las áreas, los resultados que tienen cada uno de los colaboradores, asociados, empleados, según nosotros lo manejemos, pero también las partes externas que, como ya me refería, nosotros podamos generar cierto control para poder también ir adaptándonos a los cambios, que eso es algo muy importante. Por eso la importancia, la relevancia de este modelo COCO en el sentido de el aprendizaje para adaptarnos de manera continua a los cambios que hoy vivimos, que son muchos y que son muy frecuentes y cada vez son más cambios, más acelerados, más rápidamente. El tercer modelo que vale la pena mencionar para una adecuada gestión de riesgos es el modelo del ISO. Recuerden que es una norma internacional
que va a especificar los requisitos de un modelo de gestión vinculado a la calidad que tiene que ver con la satisfacción de los clientes o de los usuarios o los beneficiarios. Sin embargo, ha aportado ya con la norma 31000 una adecuada gestión de riesgos e incorpora aspectos relevantes desde su perspectiva, de la perspectiva internacional de este organismo, que sin lugar a dudas pues es un referente, en donde hay un enfoque basado en procesos, precisamente para identificar y gestionar los puntos clave de aquel proceso, la mejora continua para evaluar y mejorar constantemente los procesos, los productos. Recordemos que en el proceso pues tenemos entradas, transformaciones y salidas, pero también adecuada gestión de riesgos. En ese sentido vamos a evaluar los riesgos o, visto desde otra perspectiva, nuestras oportunidades en el contexto de la planificación de la empresa, del organismo. Se vincula a la 9001 de ISO, pues la 31000, que ya nos da una serie de principios y establecen la base fundamental para poder gestionar de manera eficaz los riesgos. El marco de la gestión de riesgos, que va a integrar riesgos principalmente en los cuerpos colegiados del más alto nivel, se le llama la gobernanza o gobierno corporativo, según corresponda, y también la cultura organizacional, que es muy importante. Recordemos, la cultura organizacional pues básicamente tiene que ver con valores, con principios, con rituales, con mensajes, etcétera, que van a dar certeza a la diferenciación de esos lenguajes corporativos de cada una de las empresas y cómo hace para distinguirse de las otras en función de sus propios resultados. Y bueno, tenemos etapas y procedimientos que son muy importantes, como establecimiento de los contextos para lograr definir toda la parte del entorno interno y el entorno externo. Ya lo estaremos valorando dentro de la organización, dentro de la empresa, así como los criterios para la propia gestión de riesgos. El segundo punto que considera ISO pues es la identificación de los propios riesgos. Tenemos que identificar primero los eventos, y ahorita pasaremos a ese tema, identificar eventos que podrán afectar negativamente al logro de los objetivos. Por ejemplo, el cambio del titular o el cambio de la titular. Bueno, ese es un evento significativo que puede impactar de manera importante a la organización o a la empresa. Tenemos mucho más, hay estratégicos, directivos y operativos, internos y externos, y veremos la tipología propia de los riesgos. Asimismo, tenemos la evaluación de los riesgos. Ya una vez que identificamos los eventos y los riesgos asociados a esos eventos, entonces lo que vamos a ver es un análisis y una evaluación de la probabilidad y el impacto. ¿Qué tan fácil es que ese evento se suscite, se presente, con qué periodicidad se presenta, y si se llega a presentar, qué impacto puede tener? Entonces, la idea precisamente es considerar lo que manejamos como mapas de calor o mapas de riesgos, y luego también las matrices, que las veremos por supuesto para poder hacer los ejercicios correspondientes y que vayamos viendo en la práctica cómo vamos aterrizando todos estos elementos en estas sesiones que estaremos compartiendo. Tenemos también, por supuesto, el tratamiento de los riesgos. Una vez que ya los evaluamos, pues vamos a desarrollar e implementar estrategias que nos permitan mitigar, en su caso transferir, aceptar o evitar los riesgos. Nosotros determinamos, con base en las posibilidades, con base en la probabilidad y en el impacto, qué tipo de tratamiento vamos a estar asignando a esos riesgos. Y el quinto componente es el monitoreo y la revisión o supervisión. Esta supervisión que se tiene que dar de manera continua, periódica, dentro del proceso de gestión de riesgos. Tenemos que tener información, enlaces, ya veremos la estructura que se propone, que les propongo para que logremos identificar estos elementos, dependiendo la empresa, la organización, si es pequeña, si es mediana, si es grande. Por supuesto, la estructura cambiará, pero es importante que tengamos los modelos presentes para poder aplicarlos. Y el sexto y último componente, pues la comunicación y consulta. Esa comunicación, recordemos, tiene dos vías, una es la interna y otra es la externa, vinculada específicamente a los riesgos, pero también al proceso de gestión de los riesgos. Por ejemplo, si el proveedor, uno de los proveedores, pues no puede suministrarnos los bienes o los productos que se ha comprometido a través de un contrato, a través de una disposición jurídica, pues entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos nosotros, que tiene el propio proveedor, para poder resolver ese evento que
se estará relacionando con una serie de riesgos asociados, sobre todo el tipo de industria, de empresa o de sector en el que nos encontremos, ya sea público o privado. Entonces, bueno, tenemos ahí elementos importantes en donde dando certeza a estas características, por ejemplo, un aspecto gubernamental en la Secretaría de Salud, recordemos que es importante la implementación de un sistema de gestión de riesgos en hospitales públicos. ¿Qué riesgos se pueden identificar? Pues riesgos operativos, riesgos de cumplimiento, riesgos de reputación. ¿Y qué estrategias podemos generar? Pues capacitar al personal, implementar protocolos de emergencia y en su caso auditorías de regularidad tanto internas como externas. Pero voy a poner también un ejemplo de un hospital privado. Un hospital privado como el Hospital Ángeles, en el contexto de la integración de la norma para la gestión hospitalaria y la identificación y análisis de riesgos, pues tenemos que podemos estar clasificando riesgos identificados como riesgos vinculados a la calidad o riesgos vinculados a la seguridad del paciente. Y entonces tendremos que aplicar algunas estrategias, como qué tipo de estrategias, implementación de un sistema de gestión que nos permita evaluar los riesgos potenciales de manera periódica, los riesgos residuales y generar un proceso de mejora continua dentro de todos estos procedimientos. Tenemos también, por ejemplo, otro dato interesante en las farmacéuticas. Recordemos, las farmacéuticas pues tienen gestión de riesgos en el desarrollo de nuevos medicamentos y claro, estos riesgos identificados pueden ser riesgos regulatorios, riesgos financieros o riesgos de seguridad del propio producto, como pasó con las vacunas. ¿Qué tipo de estrategias se pueden estar aplicando? Pues ensayos clínicos rigurosos, cumplimiento estricto de regulaciones y monitoreo post comercialización. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos una serie de elementos que se vinculan a la gestión de riesgos empresarial, a la gestión de riesgos organizacional y que es muy importante entonces hacer este contexto.